Tú eres importante, porque eres todo lo que necesitas. Cuando algo es para ti, traerá claridad y alineación a tu vida. No caos y confusión. Cuando algo es para ti, no correrá, ni se esconderá, ni evitará ser tuyo. No tienes que perseguir a nada, ni a nadie. Cuando algo es para ti, no sentirás la necesidad de rogar, convencer o forzar. Las cosas se sentirán tranquilas, sólidas y seguras. Cuando algo es para usted, no le hará cuestionar, ni dudar de su valor. En cambio, te recordará lo digno y amado que eres, realmente. Cuando algo es para usted, lo sentirá saludable y solidario. No tóxico, ni destructivo. Cuando algo es para ti, lo sabrás. Deja de ignorar las señales. Libera lo que necesita ser liberado, para que puedas recibir lo que necesita ser recibido. Mi hermoso amigo, quiero que sepas que, en la vida, hay personas que suman, otras, que restan. Unas, hacen sacar lo mejor de ti. Otras, se quedan mirando. Unas, darían la vida por ti. Otras, te la quitarían. Para algunas, eres una estrella que brilla. Para otras, su intención es apagarte. Las hay, que te absorben toda tu energía. En cambio, hay otras, que te transmiten su positividad. Las hay con valores. En cambio, otras, su valor más grande, son ellas mismas. Las hay que te quieren. Y otras, que solo se quieren. Hay gente buena. Buena gente. Y gente. Estés con quien estés, recuerda que la gente que te quiere ver feliz. Alegre. Optimista. Guapo. Triunfador. La gente que te quiere, no miente. No utiliza. No desgarra. No atropella. No hunde. Recuerda que, para unos, serás luz, y para otros, oscuridad. Así que, depende de ti, con quien quieres estar. No te sientas ofendido. Si alguien te quiere herir, observa el dolor que oculta. Si alguien te quiere mentir, observa el vacío que guarda. Si alguien te quiere traicionar, observa la soledad que carga. Si alguien se burla de ti, observa los traumas que encierra. Si alguien te menosprecia, observa cuán grande es su miseria. Si alguien te envidia, observa su frustración interna. No te sientas ofendido por los defectos ajenos. Trabaja por corregir tus defectos. Corrige en ti lo más que puedas. Sé amable y bondadoso con quien más lo necesita. No te preocupes tanto por alimentar tu ego y empieza a alimentar tu alma. A veces, tienes que dejar que todo se rompa, que todo se derrumbe, que se vaya lo que tenga que irse, que se rompa lo que tenga que romperse. A veces, esa es la oportunidad que tienes para volver a empezar. Volver a construirte. A veces, ese punto de quiebre te lleva a encontrarte nuevamente contigo. A veces, eso que sientes que es el final de todo, es solo parte de un nuevo comienzo. Todos nacemos felices. Por el camino, se nos ensucia la vida. Pero, podemos limpiarla. La felicidad no es exuberante, ni ruidosa, como el placer o la alegría. Es silenciosa, tranquila, suave,
¿Es un estado interno de satisfacción que empieza por amarse a sí mismo? Con todo esto, aprendí a buscar dentro de mí lo que me molesta afuera. A buscar el conflicto dentro mío. Ya que lo que me muestra el exterior es un reflejo de mi mundo interno. Aprendí a no querer cambiar a nadie. Entendí que el cambio soy yo. Que si quiero ver el cambio fuera, debo cambiar yo. Aprendí a no hacer responsable a nadie de mis emociones y de las cosas que me suceden. Yo soy el único que piensa en mi mente y siente en mi corazón. Nadie es responsable de lo que a mí me pasa. Porque consciente o no, yo elijo siempre. Aprendí a dejar libres a mis seres queridos. Sin culpas y chantajes. Comprendí que la culpa y el chantaje dañan el alma de quienes amamos. Los destruimos. Y yo, los amo. Los dejo en libertad. El amor es libertad. No me deben nada. Elijo compartir con ellos desde el amor y la libertad. Aprendí a no esperar nada a cambio de ellos. Ni de nadie. El amor no es una negociación. Aprendí a no sacrificarme por nadie. El sacrificio siempre espera algo a cambio. Siempre espera recompensa, y luego se decepciona. El sacrificio no es amor. Aprendí a actuar desde el amor incondicional, que es una fuerza amorosa, que no espera nada a cambio. Actúa solo por amor. Todo lo que doy, lo doy solo por el gozo que se siente dando. Aprendí que no tengo poder sobre nadie. Solo sobre mí mismo. Entendí que querer cambiar a otros es un acto de absoluta ignorancia y egoísmo. Aprendí que habita en mí una absoluta libertad interior. Que soy libre para decidir con quienes quiero estar y con quienes no. Que la vida es un disfrute y no un padecimiento. Y que, desde mi libre albedrío, puedo decidir. Ese es mi verdadero poder. La decisión. Aprendí que mi guía interior son mis sensaciones de agrado y desagrado. Aprendí a amarme y respetarme tanto, que, a mi vida, solo llegan personas que me aman tanto como yo me amo a mí mismo. Con la toma de conciencia, aprendí a liberarme de etiquetas. Ser auténtico, a mi sentir. No me interesa caer bien. Ni falsearme. Soy respetuoso con los demás, pero no me falseo. Aprendí a respetar los tiempos de los demás, no siendo invasivo. Aprendí a retirarme a tiempo de los lugares donde no soy bienvenido. Porque, comprendo que no tengo por qué caerle bien a todos. Aprendí que las almas nos unimos por vibraciones y, cuando no son afín, se pueden separar y hacer cada una su vida. No hay que soportar. Ni tampoco que nos soporten. Aprendí a valorar mi espacio vital. A cuidar mi energía. Si algo o alguien no es afín a mi energía, sé que puedo retirarme. Que puedo salirme de situaciones que no me aportan crecimiento o bienestar. Si no me retiro a tiempo, mi cuerpo me lo demandará más tarde. Aprendí a salirme más rápido de las tristezas, broncas y enojos. Ya no me quedo acampando allí. Elijo cambiar el curso de mis emociones, haciendo cosas que me gustan o viendo personas que me estimulen. Las broncas que antes me duraban meses, hoy me duran un día u horas. Aprendí que solo el amor, la bondad aportan. Aprendí a salirme de todo aquello que me alejé de la paz, el equilibrio y el amor. Aprendí a buscar las causas emocionales de mis enfermedades y tomar cartas en el asunto.
cambiando de percepción, transformando mi vida, si es necesario. Aunque eso implique cambios radicales que me incomoden. Aprendí a escucharme, a respetar mi voz interior. Ese guía que sabe lo que más me conviene para mi crecimiento. Antes me dejaba aturdir con voces exteriores. Ahora, ya no. Solo mi guía interior sabe lo que es mejor para mí. La toma de conciencia me enseñó a ser más intuitivo que racional. La razón calcula, mide, especula, pero no sabe. El corazón es una flecha directa que va hacia el camino acertado para mi evolución. La toma de conciencia me enseñó que el mago soy yo. Que la magia existe si abro mi corazón. Y también aprendes. Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse. Y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender mucho más. Que los besos no son contratos. Y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta. Y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy. Porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes. Y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Y después de un tiempo, uno aprende que, si es demasiado, hasta el calor del sol quema. Así que, uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar. Que uno realmente es fuerte. Que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende. Y con cada día que pasa, uno aprende. Con el tiempo, aprendes que estar con alguien, porque te ofrece un buen futuro, significa que tarde o temprano, querrás volver a tu pasado. Con el tiempo, comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo, te das cuenta de que, si estás al lado de esa persona, solo por acompañar tu soledad, irremediablemente, acabarás, no deseando volver a verla. Con el tiempo, entiendes que los verdaderos amigos, son contados. Y que el que no lucha por ellos, tarde o temprano, se verá rodeado, solo de amistades falsas. Con el tiempo, aprendes que las palabras dichas en un momento de ira, pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida. Con el tiempo, aprendes que disculpar, cualquiera lo hace. Pero perdonar, es solo de almas grandes. Con el tiempo, comprendes que, si has herido a un amigo duramente, muy probablemente, la amistad, jamás volverá a ser igual. Con el tiempo, te das cuenta que, aunque seas feliz con tus amigos, algún día, llorarás por aquellos, que dejaste ir. Con el tiempo, te das cuenta, de que cada experiencia vivida, con cada persona, es irrepetible. Con el tiempo, te das cuenta de que, el que humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano, sufrirá las mismas humillaciones o desprecios, multiplicados al cuadrado. Con el tiempo, aprendes a construir todos tus caminos, en el hoy. Porque el terreno del mañana, es demasiado incierto, para hacer planes. Con el tiempo, comprendes que apresurar las cosas, o forzarlas a que pasen, ocasionará que al final, no sean como esperabas. Con el tiempo, te das cuenta de que, en realidad, lo mejor, no era el futuro, sino, el momento que estabas viviendo, justo en ese instante.
Con el tiempo, verás que, aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás terriblemente a los que ayer estaban contigo y ahora se han marchado. Con el tiempo, aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón. Decir que amas. Decir que extrañas. Decir que necesitas. Decir que quieres ser amigo, ante una tumba. Ya no tiene ningún sentido. Pero, desafortunadamente, aprenderás todo esto, solo con el tiempo. Aprendiendo. Tú eres importante, porque eres todo lo que necesitas. Hoy, aprendí que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Ni tarde. Ni temprano. Que dar todo, no significa que recibirás todo. Que una buena siembra, no significa una buena cosecha. Que los momentos, son cortos, y por eso, hay que disfrutarlos. Que las lágrimas, no las merece, quien las hace llorar. Que el amor, no se puede forzar, y llega, cuando menos lo esperas. Que puede haber amigos, que son familia, y familiares, que son solo conocidos. En fin. Aprendí que la vida, solo es cuestión de vivirla con amor, honor, valores y fe. Mi querido amigo, un día, te vas a dar cuenta, de que la felicidad, no dependía de tu trabajo, ni de tu grado de estudios, ni de estar en una relación con alguien. La felicidad, nunca se trató, de seguir los pasos de aquellos, que pasaron antes de ti. Un día, verás que la felicidad, estaba en descubrir tu pasión. En tener esperanza y determinación, ante los problemas. En escuchar a tu corazón, y seguirlo, a donde quiera que te llevara. La felicidad, está en ser amable contigo mismo, y los demás. En aprender a querer, a la persona en la que te fuiste convirtiendo. Un día, entenderás que la felicidad, no estaba en las manos de otras personas. Siempre estaba, en las tuyas. En ti. Un día, te das cuenta, que ya no te gusta lo mismo que antes. Que ya no te cae bien, la misma gente. Que ya no piensas igual. Que hay cosas, que antes aceptabas, y ahora no. Cambias. Te abres otros caminos. Te despides de lo que eras. Y empiezas de nuevo. Todo esto, es bonito. Y está bien. Y por eso, empecé a amarme. Me amo. Por todas las veces, que nadie me amó. Me respeto. Por todas las veces, que nadie me respetó. Me acepto, por todas las veces, que la gente me juzgó. Me abrazo. Por todos los abrazos, que me faltaron. Me beso. Por todos los besos, que no me dieron. Me apoyo. Por tantos duros momentos, que pasé yo solo. Me levanto. Por tantas veces, que me caí. Me aplaudo. Por tantas veces, que me levanté. Y sonrío. Por tantas veces, como lloré. Pero, sobre todo, me perdono por haber creído, que todo lo que necesitaba, estaba fuera. Ahora, sé que no es así. Y, que, en mí, estaba ese amor. Ese respeto. Esa aceptación. Ese abrazo. Y ese beso. Ese apoyo, que siempre me levantó. Y ese aplauso, de mis propias manos, que la sonrisa me devolvió. Me di cuenta de que, a quien más necesité, siempre fue, a mí mismo. Solo, que tardé años, en darme cuenta. Años que pesaron, mientras pasaban, pero que hoy, se vuelven más ligeros. Porque hoy, he vuelto a casa. Hoy, estoy en mí.
Y también, me amé. Cuando me amé de verdad, comprendí que, en cualquier circunstancia, yo estaba en el lugar correcto, y en el momento preciso. Y entonces, pude relajarme. Hoy, sé que eso, tiene un nombre. Se llama, autoestima. Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no son sino señales de que voy contra mis propias verdades. Hoy, sé que eso es autenticidad. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a ver que todo lo que acontece contribuye a mi crecimiento. Hoy, sé que eso se llama madurez. Cuando me amé de verdad, comencé a comprender por qué es ofensivo tratar de forzar una situación o a una persona solo para alcanzar aquello que deseo. Aún sabiendo que no es el momento o que la persona, tal vez, yo mismo, no está preparada. Hoy sé que el nombre de eso es respeto. Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable. Personas y situaciones. Todo y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. Al principio, mi razón llamó egoísmo a esa actitud. Hoy, sé que eso se llama amor hacia uno mismo. Cuando me amé de verdad, dejé de preocuparme por no tener tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos de futuro. Hoy, hago lo que encuentro correcto. Lo que me gusta. Cuando quiero. Y a mi propio ritmo. Hoy, sé que eso es simplicidad. Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón y, con eso, erré menos veces. Así, descubrí la humildad. Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y de preocuparme por el futuro. Ahora, me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy, vivo un día a la vez. Y eso se llama plenitud. Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme. Pero, cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, es una valiosa aliada. Y esto es saber vivir. Y, también, me volví adicto. Adicto a la tranquilidad. A la libertad. A la paz. Y a la soledad. A no tener que dar explicaciones de nada, a nadie. A ser feliz con alguien. Sin nadie. O a pesar de alguien. Y me volví adicto. A regalarme todo el tiempo y espacio que desee, a mí mismo. A no mendigar atención y cariño. A no regalar a cualquiera la oportunidad de entrar en mi mundo. En mi mente. O en mi corazón. A disfrutar de los días de lluvia. Como los días de sol. Y me volví adicto. A brillar con luz propia. A valerme por mí mismo. A olvidarme del calendario y creer que siempre es domingo. A quererme. Y hacer valer el amor propio. A sonreír y agradecer por todo. Amor propio no es pensar que eres perfecto o creer que eres físicamente hermoso. Eso es vanidad. Amor propio es cuando reconoces la verdad. Cuando reconoces tus carencias. Tus límites. Tus defectos y te aceptas. Te amas y eres feliz a pesar de todo. Y a todo eso me volví adicto poco a poco.
Y, también me di cuenta que el abrazo debería ser recetado por los médicos. Pues, hay un poder curativo en el abrazo, que aún desconocemos. El abrazo cura el odio. El abrazo cura los resentimientos. El abrazo cura el coraje y los malos entendidos. El abrazo cura el cansancio. Y cura la tristeza. Cuando abrazamos, soltamos amarras. Perdemos en instantes las cosas que nos han hecho perder la calma. El abrazo nos da la paz en el alma. Cuando abrazamos, dejamos de estar a la defensiva y permitimos que el otro se aproxime a nuestro corazón. Los brazos se abren. Y los corazones se acurrucan de una forma única. No hay nada como un abrazo. Un abrazo de te amo. Un abrazo de qué bueno que estás aquí. Un abrazo de ayúdame. Un abrazo de hasta pronto. Un abrazo de perdóname y te perdono. Un abrazo de cuánto te extrañé. Abrazos. Cuando abrazamos, somos más de dos. Somos familia. Somos accesibles. Somos sueños posibles. El abrazo debería de ser recetado por los médicos. Pues, rejuvenece el alma y el cuerpo. El regalo más grande del mundo es un abrazo. Es la mejor forma que tienen las personas de demostrar que están ahí. Que, mientras esos brazos te rodeen, nada malo puede pasar. Un abrazo fuerte y apretando, puede parar durante unos instantes todas las guerras del mundo. Un reencuentro y una despedida, con abrazos. Unas lágrimas recogidas entre sus brazos. Un mal día, con dos personas que se unen antes de dormir. El abrazo, que estuvo a punto de suceder y nunca lo hizo. Del que todavía nos arrepentimos. Abrazos del final de la angustia. Del final de carrera. Del final del miedo. Personas que sabes que cuando abrazan, aunque sean pocas veces, siempre lo hacen de verdad. El abrazo de tus padres. A tus amigos. El abrazo, que dice más que un beso. Y por eso, hoy, mi bello amigo, te dejo aquí. Y mi abrazo. Para sanar, yo, le pedí algo de tiempo a mi vida. Dame tiempo. No sé cuándo, pero sé que volveré a ser yo, otra vez. No sé cómo. No tengo ni idea de cómo estaré. Cómo veré la vida. Cómo será todo. Pero, sé que volveré a ser yo, de nuevo. No el mismo. Pero sí, yo. Dame tiempo, vida. Lo necesito. Necesito pararme. Respirar. Y ya después, seguir. Necesito encontrarme. Encajar algunas piezas, o tratar de vivir con ese roto. Necesito paz. Tranquilidad. Necesito menos miedos. Menos problemas. Y menos pensamientos en mi cabeza. Necesito sanar. Desconectar. Y vaciar mi mochila. Porque a veces, pesa demasiado. Necesito llorar menos, y sonreír más. Y disfrutar un poco más, del regalo de la vida. Necesito ser yo. Volver a serlo. Y, sé que lo haré. Pero dame tiempo. Amigo mío, si tú también necesitas tiempo para sanar, pídeselo a la vida. Tú eres importante, porque eres todo lo que necesitas. Y, quiero que sepas que, si algún día quieres llorar, llámame.
No prometo hacerte reír, pero puedo llorar contigo. Si un día quieres huir, no dudes en llamarme. No prometo pedirte que te quedes, pero podré escapar contigo. Si un día no quieres hablar con nadie, llámame. Estaremos en silencio los dos. Pero si me llamas un día y no contesto, ven corriendo a mí. Porque sin duda, te necesitaré. Mi bello amigo. Algunas personas llegan a tu vida y, de forma inesperada, creas una conexión tan única y especial con ellas que terminan por convertirse en un vínculo irreemplazable para ti. Te unes con esas personas en niveles que no creías posibles. A veces, como amigos. A veces, como familia. A veces, como amantes. Y otras veces, como algo totalmente diferente. Coincidencia. Destino. Casualidad. Puedes llamarlo como quieras, pero lo cierto es que conoces a estas personas a lo largo de tu vida para que te ayuden a sentirte más vivo. Ya sea que te enamores, o que se conviertan en tus cómplices. Pero siempre te hacen sentir más vivo. Algunas veces, las personas llegan a nuestra vida y, rápidamente, nos damos cuenta de qué pasa. Porque debe ser así. Para servir un propósito. Para enseñar una lección. Para descubrir quiénes somos en realidad. Para enseñarnos lo que deseamos alcanzar. Tú, no sabes quiénes son, pero, cuando fijas tus ojos en ellas, sabes y comprendes que afectarán tu vida de una manera profunda. Algunas veces, te suceden cosas que parecen horribles, dolorosas e injustas, pero en realidad, entiendes que, si no las hubieras superado, nunca hubieras realizado tu potencial. Todo pasa por una razón en la vida. Nada sucede por casualidad o por la suerte. Todo ocurre para probar los límites de tu alma. Sin estas pruebas, la vida sería como una carretera recién pavimentada. Plana, cómoda y segura. Las caídas y los triunfos que experimentas crean la persona que eres. Si alguien te hiere o te traiciona, agradécele, porque te ha enseñado la importancia de perdonar y a tener más cuidado de a quien le abres tu corazón. Si alguien te ama, ámalo. Porque te ha enseñado a amar y a abrir tu corazón y tus ojos a las cosas pequeñas de la vida. Haz que cada día cuente y aprecia cada momento. Porque quizás, más adelante, no tengas la oportunidad de aprender lo que tienes que aprender de ese momento. Conversa con personas que no hayas dialogado nunca. Escúchalos y préstales atención. Repítete a ti mismo que eres una persona magnífica. Y créelo. Si no crees en ti mismo, nadie más lo hará. Crea tu propia vida. Encuéntrala. Y vívela. Amigo mío. Consciente que el peor enemigo de uno es uno mismo y que cada quien es el reflejo de su pasado. Encuéntrese y acéptese tal y como es. Asienta que todo ocurre por una razón. Todo llega en el justo momento. Y sucede por y para algo. Que cada cosa que le ocurre tiene algo que enseñarle. Y cada suceso y cada persona que se cruzan en su vida le dejan algo. Y muchas lo marcan para siempre. Es cierto que nadie es solo luz, ni solo sombra. Usted, con sus errores y defectos, es también dueño de virtudes. No se deslumbre con el brillo, ni se ciegue con la oscuridad. Encuentre el justo equilibrio y construya su mejor camino. A mí, la vida me enseñó que a veces, no todo lo que yo quiera,
lo puedo tener. Me enseñó que por más fuerte que sea el golpe y la herida, nada duele para siempre. Y que las penas no aniquilan, solo forjan mejor el carácter. Me enseñó también que la soledad no es mala y que al final, sembrar bien en las personas, aunque me paguen mal, es la mejor manera de esperar con seguridad que algún día el favor del universo me compense con lo mejor. Y también me enseñó que saber vivir también es un arte. El arte de saber cuándo ser protagonista y cuándo ser espectador. El arte de saber escuchar la voz de prudencia cuando el grito del impulso sea ensordecedor y, cuando un momento sea insulso, ponerle un poco de sabor. El arte de saber pausar el ritmo para insertar un solo jazz. El arte de navegar cuando las aguas se turban y de salpicar cuando se calman. El arte de jugar a la seriedad y de sonreírle a la tristeza. Saber vivir es habitar el espacio entre el recuerdo y el olvido. Es girar en la esfera inédita de lo desconocido. Pero, quiero que sepas, mi bello amigo, que, aún así, hay gente que, con solo decir una palabra, enciende la ilusión y los rosales. Que, con solo sonreír entre los ojos, nos invita a viajar por otros mundos. Y permite florecer todas las magias. Hay gente que, con solo dar la mano, rompe la soledad. Pone la mesa. Sirve el puchero. Coloca las guirnaldas. Que, con solo empuñar una guitarra, te regala una sinfonía de entrecasa. Hay gente que, con solo abrir la boca, llega hasta los límites del alma. Alimenta una flor. Inventa sueños. Hace cantar el vino en las tinajas. Y se queda después, como si nada. Y, uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues, sabe que, a la vuelta de la esquina, hay gente que es así. Tan necesaria. Benditos sean los que llegan a nuestra vida en silencio. Con pasos suaves, para no despertar nuestros dolores. No despertar nuestros fantasmas. No resucitar nuestros miedos. Benditos sean los que se dirigen con suavidad y gentileza, hablando el idioma de la paz, para no asustar a nuestra alma. Benditos sean los que tocan nuestro corazón con cariño, nos miran con respeto y nos aceptan enteros con todos nuestros errores e imperfecciones. Benditos sean los que, pudiendo ser cualquier cosa en nuestra vida, escogen ser generosos. Benditos sean esos iluminados que nos llegan como un ángel, como colibrí en una flor, que dan alas a nuestros sueños y que, teniendo la libertad para irse, escogen quedarse a hacer nido. La mayoría de las veces llamamos a estas personas amigos. A mí me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. Me gusta la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones. La gente que arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño. Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma. La gente que agradece el nuevo día, las cosas buenas que existen en su vida, que vive cada hora con buen ánimo, dando lo mejor de sí. Agradecido de estar vivo, de poder regalar sonrisas, de ofrecer sus manos y ayudar generosamente sin esperar nada a cambio. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, pero sin lastimarme ni herirme. La gente que tiene tacto.
Me gusta la gente que posee sentido de la justicia. A estos los llamo mis amigos. Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría y la predica. La gente que, mediante bromas, nos enseña a concebir la vida con humor. La gente que nunca deja de ser aniñada. Me gusta la gente que, con su energía, contagia. Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos razonables a las decisiones de cualquiera. Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se trata. Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza en reconocer que se equivocó o que no sabe algo. La gente que, al aceptar sus errores, se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos. La gente que lucha contra adversidades. Me gusta la gente que busca soluciones. Me gusta la gente que piensa y medita internamente. La gente que valora a sus semejantes. No por un estereotipo social, ni como lucen. La gente que no juzga, ni deja que otros juzguen. Me gusta la gente que tiene personalidad. Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón. La sensibilidad. El coraje. La solidaridad. La bondad. El respeto. La tranquilidad. Los valores. La alegría. La humildad. La fe. La felicidad. El tacto. La confianza. La esperanza. El agradecimiento. La sabiduría. Los sueños. El arrepentimiento. Y el amor para los demás y propio son cosas fundamentales para llamarse gente. Con gente como esa, me comprometo para lo que sea, por el resto de mi vida. Ya que, por tenerlos junto a mí, me doy por bien retribuido. Recuerda siempre. Tú eres importante, porque eres todo lo que necesitas. Mi bello y hermoso amigo. Quiero prohibirte algunas cosas, si me lo permites. Queda prohibido llorar sin aprender. Levantarte un día, sin saber qué hacer. Tener miedo a tus recuerdos. Queda prohibido no sonreír a los problemas. No luchar por lo que quieres. Abandonarlo todo por miedo. No convertir en realidad tus sueños. Queda prohibido no demostrar tu amor. Hacer que alguien pague tus deudas y el mal humor. Queda prohibido dejar a tus amigos. No intentar comprender lo que vivieron juntos. Llamarles solo cuando los necesitas. Queda prohibido no ser tú ante la gente. Fingir ante las personas que no te importan. Hacerte el gracioso con tal de que te recuerden. Olvidar a toda la gente que te quiere. Queda prohibido no hacer las cosas por ti mismo. No creer en Dios y hacer tu destino. Tener miedo a la vida y a sus compromisos. No vivir cada día como si fuera un último suspiro. Queda prohibido echar a alguien de menos sin alegrarte. Olvidar sus ojos. Su risa. Todo. Porque sus caminos han dejado de abrazarse. Olvidar su pasado y pagarlo con su presente. Queda prohibido no intentar comprender a las personas. Pensar que sus vidas valen más que la tuya. No saber que cada uno tiene su camino y su dicha. Queda prohibido no crear tu historia. No tener un momento para la gente que te necesita. No comprender que lo que la vida te da, también te lo quita.
Queda prohibido no buscar tu felicidad. No vivir tu vida con una actitud positiva. No pensar en qué podemos ser mejores. No sentir que, sin ti, este mundo no sería igual. Y, quiero que sepas estas cosas, también. Todo lo que sea para ti, te encontrará. Mientras tanto, respira. Sonríe. Agradece. Y guarda silencio. Camina tranquilo, disfrutando del paisaje y del camino, sin hacer del sendero un medio para un fin. Zambúllete en el viaje hacia este instante eterno, aquí y ahora, y retírate dentro de ti mismo, sobre todo, cuando necesites compañía. Suelta. Solo suelta. No persigas a nada ni a nadie, porque al perseguirlo, lo ahuyentas. Lo alejas. Deja que el universo ordene las energías, y tú, relájate. Disfruta del concierto de imágenes, de la orquesta de sabores, y de la sublime sinfonía de aromas y sonidos. Todo lo que esté destinado a no suceder, no sucederá, por más esfuerzos que se hagan. Todo lo que esté destinado a suceder, sucederá. Por más esfuerzos que se hagan, para impedirlo. Esta es la única y santa verdad. Todo lo que sea para ti, te encontrará. Pues, aunque aún no lo creas, y todavía no lo sientas, todo en este sueño, ya está escrito. Mientras tanto, respira. Sonríe. Agradece. Guarda silencio. Y deja que la existencia, simplemente, haga su trabajo. Tan solo, deja que el cosmos, orqueste su plan divino. Déjate sorprender por la vida, y confía en tu plan del alma. Simplemente, cuando te pierdas del camino, respira, y volverás a conectar. Lo mejor que he aprendido este año, es simplemente, dejar que las personas, sean, quienes son naturalmente. Yo, siempre actúo desde el amor y el respeto. He comprendido que, no es mi deber cambiar a nadie. Cada persona, está lista para cambiar, solo cuando ha decidido, hacerlo conscientemente. Lo único que puedo hacer, es separar mi estado de ánimo, de su actitud. Mi tarea es, no dejarme arrastrar por las tormentas de otros, y, elegir con sabiduría, de donde alejarme, y, en donde vale la pena quedarme. Mi hermoso amigo, recuerda esto. Mereces un amor, que te quiera despeinado. Incluso, con las razones que te levantan deprisa. Y, con todo y los demonios, que no te dejan dormir. Mereces un amor, que te haga sentir seguro. Que pueda comerse al mundo, si camina de tu mano. Que sienta que tus abrazos, van perfectos con su piel. Mereces un amor, que quiera bailar contigo. Que visite el paraíso, cada vez, que ve tus ojos. Y, que no se aburra, nunca de leer tus expresiones. Mereces un amor que te escuche, cuando cantas. Que te apoye, en tus ridículos. Que respete, que eres libre. Que te acompañe en tu vuelo. Que no le asuste caer. Mereces un amor, que se lleve las mentiras. Que te traiga la ilusión. El café. Y la poesía. Pero mientras tanto, quédate solo. A solas. Hasta que sea el momento. Hasta que llegue alguien, que te entienda en el pensamiento. Que te acompañe en el sentimiento. Que te quiera bien. Y cuando estés mal, también. A solas. Hasta que se haga poesía, lo que ayer, fue puro cuento. Y siempre tengan tiempo. Para la risa fuerte. Para el beso lento. A solas. A favor del viento.
contra la marea. Hasta que alguien sonría cada vez que te vea. A solas. Hasta que suceda. Y, al fin, te admiren, tal cual seas. Donde siempre puedas. Donde no pierdas las ganas. Donde no encuentres cadenas. A solas. Hasta que no sean solo palabras. Hasta que corra el amor por las venas. Hasta que corra el sueño por las penas. A solas. Sin miedo a la soledad. Porque todo llega para quien se la juega de verdad. A solas. Hasta que llegue alguien que merezca tanta felicidad. Soltar es dejar morir lo que nunca va a ser. Es tomar el camino que te hace bien, pero irte muchas veces con el corazón roto. Es dejar morir lo que esperabas. Lo que pensaste que iba a ser y nunca fue. Los planes que hiciste. Lo que pensabas vivir. Soltar no es tomar el camino fácil. Soltar, en ocasiones, duele, pero es elegirte a ti. Elegir sanar. Volver a empezar. Elegir darte la oportunidad de vivir tu duelo. De llorar. De extrañar. De darle lugar a lo que sientes. Tomar esas partes rotas. Llenarte de amor propio. Y volver a empezar contigo. Mi bello amigo, recuerda muy bien esto, por favor. Esta vida pasará rápido. No pelees con la gente. No critiques tanto tu cuerpo. No te quejes tanto. No pierdas el sueño por las facturas. Asegúrate de besar a tus amores. No te preocupes tanto por dejar la casa impecable. La propiedad y el patrimonio deben ser conquistados por cada uno. No te dediques a acumular herencia. Mantén a los perros más cerca. No sigas cuidando los tazones. Usa cubiertos nuevos. No ahorres en tu perfume favorito. Úsalo para pasar el rato contigo mismo. Usa tus zapatillas favoritas. Repite tu ropa favorita. Estás deseando que llegue la Navidad. El viernes. El próximo año. Cuando tengas dinero. Cuando llegue el amor. Cuando todo sea perfecto. Mira, todo es perfecto. Los humanos no pueden alcanzar eso, porque simplemente no fueron hechos para completarse aquí. Aquí hay una oportunidad de aprendizaje. Así que, disfruta de este ensayo de la vida. Y hazlo ahora. Ama más. Perdona más. Abraza más. Agradece más. Vive más intensamente y deja el resto en la mano de Dios. Del destino. De la misma vida. Simple y cierto. Deja ir a la gente que no está lista para amarte. Esto es lo más difícil que tendrás que hacer en tu vida y, también, será lo más importante. Deja de tener conversaciones difíciles con personas que no quieren cambiar. Deja de aparecer para las personas que no tienen interés en tu presencia. Sé que tu instinto es hacer todo lo posible para ganar el aprecio de los que te rodean, pero es un impulso que roba tu tiempo, energía, salud mental y física. Cuando empiezas a luchar por una vida con alegría, interés y compromiso, no todo el mundo estará listo para seguirte a ese lugar. Eso no significa que tengas que cambiar lo que eres. Significa que debes dejar ir a las personas que no están listas para acompañarte. Si eres excluido, insultado, olvidado o ignorado,
por las personas a las que les regalas tu tiempo, no te haces un favor al seguir ofreciéndoles tu energía y tu vida. La verdad es que no eres para todo el mundo, y no todos son para ti. Esto es lo que hace tan especial cuando encuentras a personas con las que tienes amistad o amor correspondido. Sabrás lo precioso que es, porque has experimentado lo que no lo es. Cuanto más tiempo pasa tratando de hacerte amar por alguien que no es capaz, más tiempo pierdes, privándote de la posibilidad de esa conexión con alguien más. Hay miles de millones de personas en este planeta, y muchas de ellas se van a encontrar contigo a tu nivel de interés y compromiso. Cuanto más sigues involucrado con personas que te utilizan como cojín, una opción de segundo plano, o un terapeuta para su sanación emocional, más tiempo te alejas de la comunidad que deseas. Tal vez, si dejas de aparecer, no te busquen. Tal vez, si dejas de intentarlo, la relación termine. Tal vez, si dejas de enviar mensajes, tu teléfono permanecerá oscuro durante semanas. Eso no significa que arruinaste la relación. Significa que lo único que la sostenía era la energía que solo tú dabas para mantenerla. Eso no es amor. Es apego. Es querer dar una oportunidad a quien no lo merece. Tú mereces mucho. Existe gente que no debe estar en tu vida. Te darás cuenta. Lo más valioso que tienes en tu vida es tu tiempo y energía, ya que ambos son limitados. A lo que le des tu tiempo y energía, definirá tu existencia. Cuando te das cuenta de esto, empiezas a entender por qué estás tan ansioso cuando pasas tiempo con personas, en actividades, lugares o situaciones que no te convienen y no deben estar cerca de ti. Te roban energía. Empezarás a darte cuenta que lo más importante que puedes hacer por ti mismo y por todos los que te rodean es proteger tu energía más ferozmente que cualquier otra cosa. Haz de tu vida un refugio seguro, en el que solo se permiten personas compatibles contigo. No eres responsable de salvar a nadie. No eres responsable de convencerles de mejorar. No es tu trabajo existir para la gente y darles tu vida. Porque si te sientes mal, si te sientes obligado, serás la raíz de todos tus problemas por tu insistencia, temiendo que no te devuelvan los favores que has concedido. Es tu única obligación el darte cuenta que eres el amo de tu destino y aceptar el amor que crees merecer. Decide que te mereces una amistad real, un compromiso verdadero y un amor completo con personas saludables y prósperas. Luego, espera. Y mira lo mucho que empieza a cambiar todo. Y cambiará. Eso es seguro. Con gente positiva y de buena energía. No pierdas el tiempo con gente que no vale la pena. El cambio te dará el amor, la estima, la felicidad y la protección que te mereces. Descubrí que, cuando vives en amor, cuando tus pasos son lentos para no llegar a causar daño, y los sentimientos pausados al responder a cualquier agravio, el mismo amor que has ofrecido, cuando menos lo esperas y más lo necesitas, regresa en abundante porción. Descubrí la belleza genuina en cada persona, circunstancia y detalle el día que decidí comenzar a mirar con los ojos del alma y no con los ojos egoístas de quien busca únicamente su propio bien y no un bien común. Descubrí que no es complicado ser feliz ni tener una vida plena.
Basta que mi fe, mis palabras, mis sueños y esfuerzo, canten y bailen al mismo ritmo. Descubrí que los momentos que la felicidad toca con mayor vigor a mi vida es cuando disfruto el compartir de lo mucho o poco que, de lo alto, he recibido. Mi querido amigo, recuerda que tú eres importante porque eres todo lo que necesitas. Soy Jorge. Mil gracias de nuevo, mi bello amigo, por acompañarme de nuevo en este hermoso viaje llamado vida. Gracias.